Si quieres encontrar las mejores carnes, no dudes en ir a la carnicería Escudero más cerca. Carnes Escudero tiene una variedad completa de carnes de vacuno, cerdo, pollo. Además tienen quesos y tienen cecinas que hacen ellos mismos de una calidad insuperable. Además tienen una atención espectacular con los clientes. Los orientan y ayudan para que usted lleve el mejor producto hasta su casa. No lo olvide, Carnicerías Escudero en cualquiera de sus 5 direcciones. Lo van a estar esperando con la mejor disposición. Carnes Escudero. Qué rico estar viendo esas imágenes, ¿cierto? Pero qué tortura más grande. A esta hora de la mañana. A esta hora de la mañana, cuando a uno ya le empieza a tiritar claro, la guatita. Empieza a transpirar, ¿cierto? Un poquitito. Te viene un terremoto estomacal. Claro. No, puros antojos ahí. Puros antojos. Pero nuestra sugerencia es la siguiente. Ya que estamos partiendo este mes, haga una lista de compras y vaya inmediatamente a comprar sus carnes ahí de Carnicería Escudero, en donde usted las va a poder dejar congeladitas también y las tiene listas y dispuestas para cualquier antojo. ¿Sabes, José? Hoy día vamos a tocar un tema en este bloque demasiado interesante. Un tema que debo reconocer que particularmente a mí me apasiona. Sí. Me encanta. ¿Está dirigido a quiénes, por ejemplo, este tema? A todas las personas, de cierta manera. Porque si no te llega directamente, te afecta solo por el hecho de tener corazón. Mira, muy bien. Así es que en esta oportunidad los vamos a invitar a ver una nota de las necesidades educativas especiales para que usted aprenda un poquitito más de ello y así pueda aprender junto a nosotros. Las necesidades educativas especiales hacen referencia a comprender que todos los niños aprenden desde su ritmo propio y que cada uno tiene debilidades y fortalezas. El Ministerio de Educación, a través de sus establecimientos educacionales, ha incorporado el concepto de diversidad y, en la actualidad, el de inclusión, lo que se traduce en implementar estrategias pedagógicas que permitan que todos y cada uno, desde su propia identidad, tengan acceso al currículo, al aprendizaje en pos de su desarrollo personal y social. Eso quiere decir que cualquier persona en diferentes edades y momentos de su educación puede necesitar que lo apoyen para tener éxito escolar. Estas necesidades educativas especiales pueden ser por un tiempo determinado o durante todo el tiempo de permanencia en el sistema escolar. Si vamos a una escuela común, nos encontraremos con diferentes niños y niñas y adolescentes que pueden tener o no dificultades para aprender. ¿Pero quién puede decir que nunca tuvo dificultad en el colegio? ¿Todos aprendimos con facilidad a leer, escribir, sumar, restar, etcétera? ¿Aprendimos inglés, física, química o computación de manera natural y espontánea o tuvimos que recurrir a alguien que nos ayudara con aquello que nos costaba aprender? Oye, me encantó. Muy buena la nota, muy precisa, muy concisa, ¿cierto? ¿Por qué en los años 80 no existía esto? A mí me hizo tanta falta. ¿Sabes lo que pasa? Que existía, pero se desconocía a nivel general. Solamente algunos estudiosos de estos temas es que empezaron a trabajarlo acá en Chile desde el año más o menos 73 fue. Mira. Desde el 76 dicen otros autores. Pero vamos a hablar con realmente el que sabe, pues, porque ya está con nosotros nuestro panelista, ¿cierto? Claudio Cornejo, psicólogo clínico, quien nos va a estar hablando en relación a las necesidades educativas especiales. Bienvenido, Claudito. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Muy bien. ¿El 18 chico? No, porque... No fue el 18 chico. Eso fue el sábado y domingo. ¿Ya? No, el domingo, el sábado en la tarde, y a propósito de necesidades especiales, quiero contar una experiencia muy pequeña, pero muy especial, y llamativa, porque en la tarde con mi señora fuimos a Cartagena, que está cerca acá, ¿no es cierto? 40 minutos. Y San Antonio, y de ahí ya vamos a Cartagena. Y cuando uno llega a la playa chica y de ahí hacia la plaza hay una curva
y nos metemos en la curva y estaba cerrado con tierra. No se podía pasar, estaban construyendo, qué sé yo. Y quedamos atascados y teníamos que dar la vuelta, retroceder. Y en ese dar la vuelta, un caballero dice, estaciónese. ¿Cómo? Si nosotros tenemos que devolvernos. Y preguntamos, ¿por qué no? Si nos vamos. Y justo venía gente bajando de un bus, músicos, qué sé yo. Así que le preguntamos, ¿y ellos qué iban a hacer? Van a tocar, pero acá es gratis la entrada. Te dijiste tú. Y nosotros no teníamos ningún panorama, si andábamos paseando. Entramos. Era lanzamiento de campaña de un partido político. Así que estábamos nosotros ahí. Claro. Los dos únicos que no teníamos nada que ver en la historia, porque todos se conocían. Así que sentado ahí, había poca gente todavía, empezaron a llegar, un lugar muy bonito, antiguo, que no se usaba casi. Y estaba Jorge Yáñez, estaba el tenor Miguel Ángel Espinosa, que es mapuche, y éramos 100 personas, o un poco menos. Así que conversé con ellos conversaron conmigo, es decir, yo no tenía nada que ver ahí. Nada ¿Pero que ver. cómo lo pasaste? Pero lo pasé excelente, comiendo sopaipillas con pebre, un montón de otras cosas. Y todo gratis. Cantantes líricos, ellos cantando, una cosa maravillosa. Un muchacho que con sus extremidades muy cortitas, así, una voz maravillosa, oye, 35 años, 40 años, que vivía en Ñuñoa, contaba él. Fue un ambiente tan familiar en donde me sentí incluido. Me sentí siendo parte de ese partido político que no tengo idea cuál es, pero me sentí tan bien porque... Eso fue inclusión. Fui uno más. Mira. Eso fue inclusión de la buena. Qué maravilla conversar con Jorge Yáñez. Es decir, yo un mortal común y corriente conversando con él o con este otro tenor. Es decir, ahí, de tú a tú. Ahí nos podemos dar cuenta que existe diversidad en el lugar donde tú estabas. Pero la gente que está en sus casas, ¿cómo lo puede hacer para entender realmente lo que es la diversidad e inclusión? Si pensamos en esta experiencia que me tocó vivir y si pensamos en la experiencia de uno como alumno, lo señalaba la nota, todos hemos tenido alguna dificultad siempre. Salvo yo, que tuve todas. Somos dos entonces, estábamos en el mismo colegio. ¿Ya? Exactamente. Yo, como típico, los profesores de enseñanza media, todos me tenían mala cuando yo estaba en segundo medio. Así que me dejaron en segundo medio de nuevo. Ya. ¿Sí? Cuando saqué la concentración de notas para entrar a la universidad, estabas bebiendo. Tenía 4,8, no me alcanzaba para nada, no podía entrar a ninguna cosa. Sin embargo, ese año, que era no era la PSU, parece, era la prueba de actitud académica, Eso. y no consideró las pruebas específicas. Y en la prueba, ya ni me acuerdo, era la principal, tuve un puntaje, así que pude entrar a la Universidad de Santiago. Bien. Cuando comencé trabajando como profesor, yo soy profesor primero y después psicólogo, profesor de castellano en esos tiempos, y no había estos conceptos. Entonces uno tenía chiquillos 45 o 47, porque se puede utilizar dos más, en un industrial allá en Cerrillos, y teníamos chiquillos flojos, en las categorías intelectuales, técnicas y profesionales, ¿cierto? Flojo, muy reflojo, este cabro que es capo, etcétera. Eso nomás, hasta ahí por ahí llegamos. No teníamos ningún otro criterio. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Oye, el profesor jefe decía, mira, este cabro está yendo mal en todos estos ramos, démosle una manito. Ya, porque venga 2 semanas más. En ese tiempo uno estaba como hasta la primera semana de diciembre. Así lo hacíamos una semana más, le hacíamos un reforzamiento, un repaso, una prueba, ya. Y para el próximo año tenés que estudiar, no sé, flojo, qué sé yo. Y listo, y ahí el chiquillo pasaba. Hoy pasáis las notas ahí al cuaderno, ¿te acuerdas de un libro que había grande? Sí, la sábana. Claro, la sábana. Esos eran los criterios diagnósticos que usábamos. Por lo tanto, de los 47 alumnos, teníamos 47 alumnos normales, no había otro criterio, y los flojos. Y listo. Cuando aparece todo esto de 1990 acá, el decreto 495 y después el decreto 170, que se empieza a abordar quiénes son estos niños, tiene sus ventajas y desventajas, yo siento. Yo trabajo como psicólogo en proyecto de integración. Ya sabemos quiénes son y también sabemos qué les cuesta, en qué cosas les dificulta un aprendizaje, como todos los seres humanos. Y cuando tenemos esa claridad podemos ir trabajando con psicopedagoga, educadora o educador diferencial para abordar lo que les está sucediendo. Eso ha sido muy bueno. Frente a eso podemos entender que todos son distintos. Y cuando hablamos de la inclusión, todos debemos sentirnos parte de. Cada uno desde su ángulo, desde su perspectiva, haciendo un aporte en la construcción del otro,
pensando desde el punto de vista de Vygotsky, que nos construimos todos, o bien construyéndome también desde el otro. Pero para eso tenemos que tener alguna formación o una mirada, más que formación, que sea una mirada distinta. Por eso tomar este ejemplo de la experiencia del sábado, en donde nos preguntaron si yo era más inteligente, menos inteligente, si tenía más o menos conocimientos. Estaba un señor Fernando Cuadra, que es dramaturgo, importantísimo, de muy avanzada edad, y no tenía idea yo. Así que me puse a investigar. Estaba gente con mucho valor cultural, con mucha trayectoria. Estaba un señor Moya, que es pintor reconocido, ha recibido premios. Estaban ahí, igual que yo, humildes, sin que se notara nada, conversando conmigo como quien conversa en el almacén de la esquina. Porque cuando pensamos en la educación, si pensamos desde la mirada de que el otro es válido porque es persona, no hay trabas, no hay dificultades. Pero cuando yo digo, oye, tú tienes no sé qué problema, pero yo no sé qué es ese problema. No, tú eres Down. No, tú tienes Asperger. ¿Qué nombre más complejo, Asperger? Ah, pero ya no es este chiquillo. Ya no eres tú, es Asperger. Ya cambió la realidad. Me cambió totalmente la realidad. ¿Cómo enfrento a los Asperger? Y eso es lo que pasa un poco a los profesores en la actualidad. Cuando le ponemos el título, que tratamos de no ponerlo, yo no lo pongo, pero le ponemos el título, ¿no me enseñaron en la universidad a trabajar con ellos así? Ahora, Claudio, cuando nosotros hablamos de necesidades educativas especiales, claramente debe tener, porque tenemos que tener claro que ahora los niños que tienen alguna necesidad educativa especial pueden ir al colegio que quieran, ¿cierto? Ahora, frente a esto, cuando los chicos ya se encuentran insertos en un colegio, están insertos en el colegio, un niño que presenta ya sea una dificultad que sea transitoria o permanente, ¿cierto? Una transitoria que va a pasar y la permanente que va a perdurar en el tiempo o va a quedarse con ellos eternamente. ¿Qué tiene que hacer el colegio? ¿Tiene que hacer alguna adaptación curricular? Una vez que se ve que ellos ya saben que el niño tiene alguna dificultad, ¿qué debe hacer el colegio? Bueno, siempre en estos tiempos lo que se debe hacer adaptación curricular. ¿Qué significa? Que según la dificultad que presenta el alumno o alumna, en el caso mío yo trabajo con ciertos déficits intelectuales, ciertas dificultades intelectuales, entonces aplicamos un test que se llama el WIS y sabemos a través de 13 subpruebas dónde están las dificultades mayores o menores. Nos damos cuenta ahí que hay aspectos que le cuesta más retener información, por ejemplo, o manejo de la información del medio es disminuida. Por lo tanto, las adecuaciones curriculares tienen que tender a ver cómo yo hago que el niño aprenda eso y si está en condiciones de aprenderlo en este momento o más adelante. Y también modifico las pruebas, los instrumentos de evaluación en relación a lo que él es capaz de ir aprendiendo en relación a su ritmo. O sea, el colegio de cierta forma empieza a adaptar todas estas esta malla curricular, estas pruebas, esta forma de entregar quizás los conocimientos para que este niño de alguna manera le sea más fácil entenderlo. Ahora, ¿cuál es el rol del profesor acá? Porque me imagino que también para un profesor debe ser complejo, claro, o un desafío quizás estar frente a un alumno que tiene ciertas características importantes. Siento que en estos tiempos es bastante complejo ser profesor, porque como te decía, en mi experiencia tenía 47 chiquillos igual y unos cuantos flojos, pero todos eran iguales porque no teníamos esa capacidad de discriminación, de ver cada realidad. No habíamos sido preparados para eso, ni existían esos conceptos. En la actualidad el profesor debe saber reconocer todas esas diferencias, pero esas diferencias requieren una preparación muy profesional, en el sentido de entender síndromes o síndromes, ¿no es cierto?, distintas enfermedades, cuál es la discapacidad de disminución en algún aspecto y cuáles son las fortalezas en otro. Pero para eso se tienen que capacitar voluntariamente o el colegio les hace esta inducción. El profesor lo primero tiene que detectar. Es uno de los agentes más importantes para poder detectar el problema, porque es el que comparte dentro de la sala de clase, que de repente en la casa los niños, como es la frase que decían las señoras antiguas, casa... ¿No es casa herrero cuchillo? No es casa... oscuridad de la casa, ¿cómo era? No me pillaste. La luz de la calle, oscuridad de la casa, porque de repente los profesores, como están harto rato con los niños, son los que detectan primero cuando alguien tiene una necesidad educativa especial. Ahora, en relación a lo que estaba diciendo Claudito, los profesores
solicitan una evaluación, ¿cierto? Una evaluación ya sea del psicólogo como Claudio, del psicopedagogo, de educadores diferenciales, y de esa manera van a poder saber cómo poder abordar la evaluación diferencial que se tiene que llevar a cabo. El especialista te debe dar tal vez ciertas pautas, ciertas recomendaciones, claro, para poder abordar a este niño. Exacto. Ahora, en la formación profesional de los docentes viene incluido ramo de neurociencia, atención a la diversidad, inclusión, es decir, en la malla ya están esos ramos incluidos. En los más antiguos no tuvieron esa formación. Y te digo ejemplos claros, de repente una profesora de primero básico dice que su niño está robando, por ejemplo. Sin embargo, a esa edad el niño todavía no tiene el concepto de robar. Por lo tanto, para él está en la etapa egocéntrica y todo eso es mío. Entonces, si alguien tiene ese lápiz, que es mío, obviamente lo voy a sacar. Es decir, ejemplos como eso se van multiplicando al interior del aula por desconocimiento, por toda la exigencia pedagógica que tiene un profesor o profesora, y además con todas estas nomenclaturas, PIE, que es Proyecto de Integración Escolar, DI, dificultades específicas, discapacidad intelectual leve, o moderado, o transitorio, es decir, un montón de nomenclatura que los docentes no la conocían, y yo tampoco, es decir, en el ejercicio de esto he ido conociéndolo, pero no ha sido tan fácil porque es una cosa que a todos nos cuesta comprender. Ahora, sabes que yo creo que es importante que la familia en la casa pongan mucha atención en relación a lo que estábamos hablando de las adecuaciones curriculares, porque cuando un especialista, señora, señor, le ha dado la recomendación de que su hijo tiene que tener una evaluación diferenciada, no por gusto, sino que porque realmente la requiere, usted se encuentra protegida, señora. Su hijo se encuentra protegido, en donde el decreto 511 dice claramente en relación al reglamento de todo lo que es la manera de evaluar a los niños. Si un niño requiere una adaptación curricular, la requiere, la necesita para él salir adelante. Es por eso que tanto que hablamos de la diversidad, de la inclusión, y no es algo al azar, ¿cierto, Claudito? O sea, usted tiene que hacer valer también sus derechos y decir, mi hijo necesita ser evaluado de manera diferenciada, no porque yo quiera, sino que porque lo necesita, porque es la única manera que los niños que presentan alguna necesidad educativa especial puedan salir adelante, señora. No crea que usted es fresca. Usted tiene derechos y que debe hacer valer, claro, ¿cierto? Claro. Porque de repente uno como papá no sabe, Josito. No, pues no lo sabe, lo desconoce, y entonces es una muy buena sugerencia que tú haces, porque en realidad así, con autoridad de papá, uno tiene entonces que pedir toda esta ayuda, toda esta colaboración. Que por parte del Mineduc tiene una página de denuncias cuando no son respetadas las evaluaciones diferenciadas. Exacto. Se las digo fresquita, señora, ¿cierto? Porque es un derecho, obviamente. Es un derecho, como dice Claudito, y usted haga valer sus derechos. Oye, Claudio, ¿los profesores tienen que tener alguna característica especial para trabajar con estos niños con necesidades especiales? ¿Tienen que tener un perfil, cumplir con un perfil? Bueno, por un lado la formación académica, que para los más antiguos no la tienen, y los nuevos sí se está incluyendo. En algunas universidades hay 2 o 3 asignaturas referidas a eso. En otras universidades hay solo una asignatura. Pero además de eso, un poco lo que yo comentaba en esta experiencia, cuando le preguntaba ayer el sábado a Jorge Yáñez, ¿qué es lo que hace que él tenga en sus canciones una sensibilidad, una emoción? Y él decía, es porque comparto lo que comparte la gente. Es decir, cuando tú ves que esos niños están ahí, más allá del diagnóstico, del nombre, de lo que le pasa, te das cuenta que le cuesta, uno, hacer algo, va a dar la mano, va a extender la mano para ayudarlo a dar un paso, para ayudarlo a dar 2 pasos. En ese sentido, cualquier teoría o cualquier diagnóstico está de más, porque está preocupado de lo que necesita realmente ese niño. Yo creo que eso es lo primero, que cuesta mucho por todas las exigencias que hay. Eso, y de tanta exigencia, SIMS, etcétera, etcétera, el profesor ya empieza a perderse un poco en toda esa presión y empiezo a desconocer a quienes tengo más a la mano o quienes tienen dificultades. Por lo tanto, yo creo que la humanidad, el sentir que estoy para servir, que no se nos empañe con toda la exigencia que hay, con los sueldos que no son tan buenos de repente, pero yo creo que eso es lo primero. Y lo otro es profundizar en todas estas nomenclaturas que van apareciendo, porque en el momento que entregamos un diagnóstico significa que hay algo que hacer,
que hay una potencialidad que desarrollar. No que hay un freno en donde ya no puede avanzar el niño, sino que hay un desafío. ¿Cuál debe ser la actitud de los padres para enfrentarse a un niño que presenta necesidades educativas especiales? En estos tiempos es bastante más simple que hace 20 años. Si alguien le decía hace 20 años, oye, tú tienes retardo mental, que ahora se llama discapacidad intelectual, le vamos cambiando los nombres siempre porque va sonando feo, pero podemos cambiar los nombres hasta el infinito. No tiene que ver con el cambio de nombre, sino tiene que ver en cómo yo entiendo de que esa persona es igual que mí y que yo soy igual a él, porque yo no soy distinto. ¿Te das cuenta? Yo soy del mismo grupo de seres humanos. Cuando pensamos que estos niños tienen esas capacidades, uno empieza a trabajar con ellos y empieza a orientarlos, y el papá empieza a darse cuenta que mi hijo es normal, que le cuesta eso, eso otro, pero no más que eso. El sábado atendía un matrimonio en relación a su niño que le habían diagnosticado más o menos Asperger durante varios años. Él tiene 9 años. Le aplicamos el WIS y tiene una discapacidad intelectual leve en un área de lenguaje y verbal. Sí. Los papás no se asustaron, no sufrieron, porque se dieron cuenta que hay una posibilidad de... Me dijeron, ¿y cómo hacemos subir esos puntajes? ¿Cómo logramos eso? Entonces ahí venía lo que el informe al colegio diciendo tal y tal, sugerencias, cómo apoyarlo. Es decir, en la actualidad son temas cada vez más comunes, más normales, más abordables, lo que nos permite hablarlo sin tapujos, con mucha soltura, en pos de que el niño sienta que aquí estoy más bajo y voy avanzando. Oye, Claudio, y tú hablabas en un comienzo, cuando comenzamos con este espacio, tú hablabas también de que, bueno, han habido desventajas y ventajas acerca de todo esto de no mezclatura, de todo este tema que estamos hablando en estos instantes. ¿Cuáles son esas ventajas y desventajas? ¿Son para los alumnos? ¿Son para los profesores? Yo creo que ventajas y desventajas es por decir un nombre, quizás. Dificultades u oportunidades, también podría ser. Sí. Porque cuando, como te decía, si tenía 47 niños, tenía flojos y normales y estudiosos. Tenía esa nomenclatura. Y con los flojos algo haremos si pasan de curso. Pero si ahora me dicen, ese es un Asperger, un Down, ese es discapacidad intelectual leve, ese es moderado, ese es transitorio, son nombres muy feos o son nombres muy complejos. El flojo sé cómo tratar un flojo. Lo reto, qué sé yo, le tiro a la oreja hace 40 años atrás, pero funciona y sale, y lo hago estudiar y lo reto, y todas las cosas que se hacen con los flojos, entre comillas, ¿te cuenta? Sí. Pero cuando ahora sí me dicen que no... Sí me acuerdo, también se acuerdan allá. Tuvimos, ¿no es cierto? Yeah. Pero cuando nos dicen, no es flojo, que es no sé qué cosa, cáspita, caracoles, recorcholis, ¿qué hago con él? No sé, tengo que leer, tengo que estudiar, y dice que no sé qué, y ya la cosa se complicó. Yeah. Y si no tengo uno, sino que tengo 4 diagnósticos distintos en una sala. Es desgastador, ¿eh? Es desgastador, sí. O sea, yo entiendo que detrás también hay un compromiso, hay una pasión por parte y una vocación por parte del profesor, pero también es claro, debe ser muy desgastador para él tener uno o dos, ya de hecho tener uno o dos casos importantes, me imagino que debe ser desgastador para él. Y angustiante también. Claro. O sea, porque él no quiere hacer la pega mal, quiere hacerlo bien. Y por lo mismo yo creo que tienen que estar siempre los profesores tratando de buscar algún tipo de capacitación, ¿cierto? Para ir entendiendo un poco más las necesidades educativas especiales de cada niño. Eso. ¿Cierto? Eso. Así que, Claudito, muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada y espero vernos pronto, pues. Así es, seguiremos entonces hablando. Y bueno, y si para la señora de Claudio, si te lleva nuevamente a otro lugar y nuevamente hay una celebración de campaña, claro, es porque realmente es amarrete. Muchas gracias, Claudito. Lo tiene programado ya. Claro, lo tenía absolutamente programado. Media hora estaban tirando tierra antes. Yo te digo, yo sé cuando algún hombre es amarrete. Así que muchas gracias, Claudio. Y ahora, mi querido José, sí, yo soy una mujer muy organizada y por lo mismo me gustaría tener un panorama. Bueno, ven a conocer la nueva granja educativa del zoológico más grande de Chile y aprovecha para conocer de cerca el mundo del campo. Recorre nuestra huerta y visita el Baby Zoo, donde tendrás contacto directo con especies propias de nuestro país, los animales chilenos más increíbles para vivir un mes realmente salvaje. Esto solo en Winso. Revisa información de horarios y valores en www.winso.cl. Winso, tienes que vivirlo.
fiesta en Windsor, la magia del mundo animal llegó. Los animales del mundo entero aquí están esperándote. Aventuras nocturnas, los animales que quieres ver. Experiencia salvaje. Safari al pasado en